¿Qué significa Notre Dame para Francia y para el contexto monumental europeo? Nos acompaña Jorge Cabrerizo, que es historiador del arte. Jorge, buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Encantado de estar con vosotros, a pesar de que sea por una circunstancia luctuosa, digamos, pero bueno. Luctuosa, desde luego, desde el punto de vista monumental. Sí. ¿Qué importancia tiene este edificio? Pues la importancia es tremenda y importancia simbólica muy potente, y si quieres hablaremos de ello más adelante. Importancia histórica. Mira, cuando los historiadores del arte o los aficionados al arte estudian Notre Dame, digamos que... Discúlpame, Jorge, porque estamos viendo las vigilias, las oraciones planteadas de forma espontánea, por miles de ciudadanos, otros que se querían congregar en silencio viendo el panorama del horror para ellos y yo creo que para cualquier persona con sensibilidad. Bueno, porque es una iglesia, claro, que la gente está rezando por lo que simboliza y por lo que significa, ¿no? Es un espectáculo terrible, pero es también historia, ¿no? Y la gente quiere participar. Decía que para los que son o somos aficionados o estudiosos del arte, Notre Dame, digamos que es como en el álbum del arte una estampa que puntúa doble, es la estampita que puntúa doble. Primero porque tiene una importancia histórica a nivel de catedral gótica, fue una de las primeras catedrales góticas y quizá la más acabada en su momento, que sirvió de inspiración al resto de catedrales góticas, pero no solamente por el tema medieval, sino también por el tema del siglo XIX, de la rehabilitación histórica, que se acometió en 1870 y pico por Viollet-le-Duc, y que también fue un hito, o sea, que tenía ese doble valor. Yo, como historiador del arte, y cualquiera que sea aficionado, la he estudiado como catedral gótica y como ejemplo de rehabilitación historicista, que luego, a partir de ahí, se hizo en todos los edificios importantes de Europa. Cuando dices rehabilitación historicista, quiere decir que en el siglo XIX la iglesia estaba ya muy deteriorada, se realiza una restauración para recuperar su imagen medieval, su imagen original, tal y como la conservamos o la conocemos hasta ayer. Sí, correcto. Además, es interesante porque Viollet-le-Duc o Le-Duc, o como se pronuncia, pero se escribe Le-Duc, este señor, este arquitecto, lo que sentó fueron las bases de esa manera de acometer la rehabilitación de edificios históricos tan importantes como catedrales e iglesias de épocas medievales en Europa, pero acometerla con el siguiente sentido, y era: vamos a dejarlo como estaba, porque se ha deteriorado con el paso del tiempo y con las circunstancias históricas, pero también vamos a añadirle aquellas cosas que nosotros suponemos que el arquitecto en su día hubiera puesto, hubiera colocado, si hubiera podido, pero no pudo. Entonces acaban también la catedral. Quiero decir, esto para la rehabilitación de edificios actualmente es un falseamiento histórico. Teóricamente no se debería hacer. Tú no deberías interpretar cómo el arquitecto de hace 200 o 300 años hubiera acabado la catedral, ¿no? Simplemente te tienes que limitar a continuarla en el estilo de tu siglo, ¿vale? Entonces, ese falseamiento histórico siempre estuvo muy discutido y actualmente está desechado, pero Viollet-le-Duc fue el primero que lo puso a colación, que lo sacó y que empezó a intervenir en ese sentido. Vamos a ver la imagen en directo, si os parece ahora mismo, de cómo está París a esta hora, cómo está Notre Dame en estos momentos, unas 12 horas después aproximadamente de la declaración del incendio. Vemos que ya al menos no aparece humo, vemos, y la noticia oficial es que está controlado. Es posible que todavía en el interior queden rescoldos, pero lo más importante es que ya la llamarada, la humareda intensa de ayer ha desaparecido. Y algo icónico, las dos torres. Las dos torres siguen prácticamente intactas. Quizá hubiese sido todavía más grave desde un punto de vista arquitectónico monumental que se hubiesen visto afectadas, ¿no? Por supuesto, porque eso sería el perfil auténtico de la catedral y entonces sí hubiera sido el impacto superior. De hecho, después de ver las imágenes del incendio, como han sido tan tremendas, estar viendo ahora esta imagen que estamos viendo en directo, hombre, de alguna manera da, entre comillas, consuelo. Aparentemente la estructura está consolidada, se mantiene, y si después de las pruebas que tengan que hacer los peritos se ve que se puede mantener esa estructura y no ha sido dañada, pues es toda una suerte. Porque estábamos comentando antes, como se dice a micrófono cerrado, pero que esta catedral, lo importante realmente es su estructura. Todo el patrimonio artístico que tenía acumulado a lo largo de siglos se perdió en la Revolución Francesa, y lo poquito que se mantenía se conservaba en el museo, por lo tanto se ha salvado. ¿Qué significa eso? Eso significa que, dentro de lo que cabe, el daño gordo, ¿no?, de escultura, imaginería, de cuadros, de elementos también religiosos, ¿no?, de vestimenta, de orfebrería, todo eso ya desapareció con la Revolución Francesa. Y esta catedral es una catedral, para quien no tuviera la oportunidad de visitarla, absolutamente diáfana, y donde el verdadero protagonismo, la importancia la tenían las columnas y la estructura. 400 bomberos han participado en sofocar esta llama.
y la gente ha estado fuera viendo como poquito a poco se iba consumiendo un símbolo, sin duda, una joya arquitectónica, pero lo que se ha quemado, Jorge, sí, es la parte no original, es la parte original, que la gente, que sepamos lo que se ha perdido. A ver, eso es una trampilla, quiero decir. Se ha quemado una parte original, por supuesto, de una rehabilitación histórica que sale en los libros de texto de Viollet-le-Duc del siglo XIX. Forma parte entonces de la rehabilitación, o sea, todo lo que se ha forma perdido parte. es del siglo XIX. Sí, pero ¿no? ojo, a mí me gusta mucho clarificar esto. Si tú llegas a la Catedral de Sevilla, verás como una estructura gótica, luego tiene unas capillas renacentistas, luego tiene imaginería barroca. Sí. O sea, hay una serie de añadidos, que ese es el hilo argumental, la historia viva de esos edificios. Entonces, se pierda lo que se pierda, no se puede caer en decir, no se ha perdido lo original, se ha perdido algo secundario. No es secundario lo que se ha perdido, nada aún es a pesar. secundario, Nada. simplemente ponerlo en su fecha. Hablamos de lo que se ha perdido del siglo XIX, Fernando. Vamos a ver exactamente la zona afectada en una animación gráfica donde, girando, podremos observar, en definitiva, la realidad del incendio. Nos ubicamos en la capital de Francia, en París, y nos vamos hasta junto al Sena, hasta Notre Dame, para ver la imagen tal y como estaba hasta ayer de la fantástica Catedral de Nuestra Señora. Y lo que ven son las zonas afectadas. La nave central, prácticamente la cubierta ha sido arrasada por completo. Aquí ven las dos torres, decíamos, icónicas, tan emblemáticas del frontal de la catedral, donde se encuentra además el rosetón. Esa es la parte, insistimos, más afectada. También la aguja que finalmente caía sobre el resto de la cubierta y que se ha perdido. Y que, como dice nuestro invitado, son parte de la restauración del siglo XIX, la historia viva del edificio, que no formaban parte de la estructura original de época medieval. Hablamos de que la primera piedra la pone Carlomagno. Estamos hablando de un templo histórico que se remonta en el tiempo más de 800 años. En fin, tiene un valor simbólico, además de arquitectónico y monumental impresionante. Recibe unos 13 millones de visitantes al año. Es uno de los monumentos principales de París, pero sobre todo es un símbolo de lo que representan la arquitectura eclesiástica en el conjunto de Europa. Y como ven, esas son las zonas que se han visto gravemente afectadas. Importante, como estabais comentando, que no se haya perdido el tesoro que se encuentra en el interior, como ya ocurrió, por ejemplo, y tú lo mencionabas, en la Revolución Francesa, porque esta iglesia ha sufrido todo tipo de agresiones. Sí, sí, no solamente la Revolución Francesa, sino también otra serie de revoluciones, ¿no? Como por ejemplo la Comuna de París, famosa, ¿no? Esto que tenemos ahora tan en actualidad de los chalecos amarillos, es que los parisinos, cuando salen a manifestarse, salen de todas, ¿no? O sea, que verdaderamente Y salen con vehemencia. Salen sí. con vehemencia. No es el único atentado que sufrió. Pensemos que, de igual modo que ahora la vemos como un símbolo en un sentido positivo, en el momento de las revoluciones esa catedral era un símbolo negativo, era el símbolo del autoritarismo, del antiguo régimen, de la Iglesia, de la monarquía, porque algunos reyes se coronaron allí. En fin, era un elemento, hombre, aquí en Málaga sabemos que en 1931 pasó algo similar, ¿no? Salieron a la quema de conventos. Pues eso mismo sucedió en su momento con la Revolución Francesa y las posteriores. No obstante, ahora hay que sentarse a valorar esos daños, analizar. Bueno, como noticia, por ejemplo, hay un empresario, en este caso la familia Pinol, que es el marido de Salma Hayek, de la famosa actriz mexicana, dona junto al grupo Louis Vuitton, que es un grupo francés, en este caso de bolso, en fin, de muchas cosas, 300 millones de euros. Y el Ayuntamiento de París ha desbloqueado 50 millones de euros para todo lo que haga falta en labores de rehabilitación. Yo no sé si este dinero, y fíjese usted de lo que estamos hablando, 300 millones de euros por un lado, 50 por otro, ¿sería suficiente para poder recuperar lo que se ha perdido, Jorge? Bueno, puede ser, pero tampoco esas son las primeras donaciones, seguirán seguramente. Mira, yo creo sinceramente que, como se suele decir, en este caso, en plan muy andaluz, ¿no? Mientras haya dinero, o sea, va a tener la recuperación que se merece, la rehabilitación que se merece, en el plazo razonable que den los técnicos, y no va a haber problema en ese sentido. No es el único monumento de importancia histórica, incluso algunos que se podían mantener desde la época incluso medieval y renacentista, pero en Siria, por ejemplo, han desaparecido de una manera irremediable y no hablamos de ellos, ¿no? Evidentemente esto nos toca más cerca, pero este va a ser uno de los que previsiblemente tenga menos problemas a la hora de encontrar la financiación para su rehabilitación, eso sin duda. Bueno, y también saber el tiempo que podrá tardarse, que yo sé que eso es decirlo, pero es que estamos hablando de que los tiempos en este tipo de trabajo tan puntillosos para que estén rigurosos, esto pueden ser años, pero años digo 10, 20, 30... Sí, puede ser perfectamente. ¿Tranquilamente? Mira, solamente en restaurar, en limpiar realmente, porque no había mayor problema, la fachada principal, pues estuvieron, me parece que 10 años, acabaron en el año 2000, creo recordar. Esto ya es nada menos que reconstruirla, ¿no? También es cierto que, bueno, hacer estructuras, ¿no? Bueno, pues en fin, es tirar una bóveda, ¿no?
El problema va a estar primero en que los técnicos entren a ver si verdaderamente está estable como para poder acometer las obras de rehabilitación. Una vez que se haga eso, seguramente esto va a ser un hito histórico porque se van a sentar grandes expertos a decidir cómo lo van a hacer, si con materiales nuevos, si con nuevas tecnologías precisamente para evitar casos como este. Posiblemente la Catedral de Notre Dame, posiblemente no, sin duda se va a convertir en un campo de experimentación en sistemas de seguridad para edificios históricos que luego llegarán a nosotros. 40 años se tardó en restaurar el maravilloso retablo de la Merced en Córdoba. Veremos si con todas esas donaciones que acaban de arrancar, unos 300 millones de euros ya de apuesta económica de particulares, la restauración de Notre Dame se agiliza en plazos mucho más inmediatos. El caso es que es la noticia, sin duda, de las últimas horas a escala internacional, y esa es la imagen en directo que concita, por supuesto, junto al Sena, lugares emblemáticos, a cientos de personas que quieren fotografiarse junto a Notre Dame, con una imagen muy diferente a la que ayer amanecía, por ejemplo. Una pena. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclarar algunos conceptos. Sí, a vosotros. Gracias, Jorge, de verdad. Que sea para bien y que si nos volvemos a ver sea porque avanzan las obras de una manera gratificante. Estupendo. Gracias. Pues hablando, por ejemplo, de todo lo que afecta a lo que se avecina y a lo que tenemos en estos días, que son